Pep Guardiola es sinónimo de éxito, títulos, innovación, control absoluto. Durante años fue presentado como el entrenador perfecto, el genio táctico, el líder admirado por jugadores y rivales. Pero detrás de esa imagen pulida existe otra historia, mucho menos cómoda, mucho más humana, porque no todos los jugadores pudieron convivir con Pep Guardiola, no todos aceptaron su forma de mandar, su control extremo, su obsesión por cada detalle. Con el paso del tiempo, varios nombres importantes terminaron alejándose, algunos en silencio, otros con palabras duras, otros con gestos imposibles de ocultar. ¿Fue mala suerte? ¿Choques de personalidad? ¿O el precio de trabajar con alguien que exige más que nadie? Aquí empieza una lista incómoda, 5 jugadores, 5 conflictos distintos y un mismo punto en común, Pep Guardiola. Empezamos con el número 5. Número 5. Samir Nasri. Samir Nasri fue uno de los primeros jugadores en descubrir el lado más implacable de Pep Guardiola. Cuando llegó al Manchester City, Nasri venía de ser una de las figuras creativas del equipo. Talento, personalidad, confianza. Pero con Guardiola eso no era suficiente. Desde el inicio, Pep dejó claro que el talento sin disciplina no tenía valor. Cada entrenamiento era una evaluación constante, cada partido un examen táctico. Según personas cercanas al vestuario, Nasri comenzó a sentirse vigilado, cuestionado, expuesto. Guardiola corregía todo, posicionamiento, ritmo, decisiones simples. Para Nasri, aquello no era desarrollo, era asfixia. El conflicto no explotó de inmediato, fue progresivo, menos minutos, más críticas internas, una sensación clara de desconfianza. Insiders del club recuerdan charlas tensas, donde Pep no dudaba en señalar errores delante del grupo, un método que algunos aceptaban y otros no. Nasri fue uno de ellos. Con el tiempo, Guardiola dejó de contar con él. No hubo una gran pelea pública, no hubo escándalo, pero sí una ruptura evidente. Tras su salida, Nasri fue directo. Acusó a Guardiola de humillarlo, de romper la confianza de ciertos jugadores, de gestionar con frialdad extrema. Para Pep era exigencia profesional. Para Nasri fue el principio del fin. No fue el conflicto más mediático de su carrera, pero sí uno de los más reveladores, porque mostró algo claro. No todos estaban preparados para sobrevivir al método Guardiola. Número 4. Zlatan Ibrahimovic. El conflicto entre Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic no fue sutil, no fue silencioso y nunca fue negado. Cuando Zlatan llegó al Barcelona, lo hizo como una superestrella, uno de los fichajes más caros de la historia del club, un delantero acostumbrado a ser el centro de todo. Al principio, la relación parecía funcionar. Respeto profesional, resultados inmediatos. Pero muy pronto, la tensión se hizo evidente. Guardiola exigía obediencia absoluta al sistema, movimientos precisos, decisiones colectivas por encima del instinto individual. Zlatan no estaba hecho para eso. Según personas cercanas al vestuario, Ibrahimovic empezó a sentirse marginado. Cambios de posición constantes, menos protagonismo, una sensación creciente de ser reemplazable. Pep no discutía, simplemente decidía. El punto de ruptura llegó cuando Guardiola optó claramente por Lionel Messi como falso 9. Zlatan pasó de ser referencia ofensiva a una pieza secundaria. La reacción fue explosiva. Insiders recuerdan enfrentamientos verbales en el vestuario, frases duras, egos chocando sin freno. Zlatan llegó a decir públicamente que Guardiola no tenía personalidad y que había convertido el vestuario en un entorno tóxico. Guardiola, por su parte, nunca respondió directamente, no hizo falta. Al final de la temporada, Ibrahimovic se marchó, sin reconciliación, sin matices. Para Zlatan, Pep fue un entrenador incapaz de gestionar grandes egos. Para Pep, Zlatan era incompatible con su idea de equipo. Este conflicto marcó un antes y un después, porque fue la primera vez que el mundo vio que, con Guardiola, el talento no garantiza protección, solo la obediencia. Número 3. Yaya Touré. El conflicto entre Pep Guardiola y Yaya Touré no explotó de inmediato, no hubo gritos,
No hubo escenas públicas, fue peor, fue prolongado. Cuando Guardiola llegó al Manchester City, Yaya Touré ya era una figura del club, potente, decisivo, uno de los símbolos del proyecto anterior. Pero, desde el primer día, Pep dejó claro que nada del pasado le garantizaba el futuro a nadie. Según personas cercanas al vestuario, Guardiola nunca confió del todo en Yaya, no por su calidad, sino por su disciplina táctica. Pep quería control absoluto del espacio, movimientos sincronizados, obediencia posicional. Yaya Touré ofrecía otra cosa: libertad, llegada, desequilibrio. El choque era inevitable. Muy pronto, Yaya empezó a perder protagonismo, menos minutos, más banquillo, más distancia. Guardiola no lo explicaba públicamente, simplemente tomaba decisiones. El punto de ruptura llegó cuando Yaya fue excluido de competiciones clave, no por lesión, no por rendimiento puntual, sino por elección. El entorno del jugador interpretó el mensaje como una humillación. Su agente habló públicamente, acusó a Guardiola de desprecio y falta de respeto. Pep no respondió. Nunca lo hacía. Dentro del club, testigos recuerdan un ambiente tenso cada vez que el nombre de Yaya aparecía en una charla técnica. Silencios incómodos, miradas esquivas. Para Guardiola, Yaya representaba un perfil que no encajaba en su sistema. Para Yaya, Guardiola era un entrenador incapaz de valorar lo que no podía controlar. La relación nunca se reparó. Yaya se marchó sin reconciliación, sin despedida real. Este conflicto fue una advertencia clara para el resto del vestuario. Con Guardiola, el talento no protege, solo la adaptación. Número 2. João Cancelo. El conflicto entre Pep Guardiola y João Cancelo fue uno de los más inesperados, porque durante mucho tiempo, Cancelo fue considerado una pieza clave del sistema. Creativo, versátil, capaz de jugar por dentro como un centrocampista y por fuera como un lateral clásico. Para muchos, era el lateral perfecto para Guardiola, y precisamente por eso, la ruptura sorprendió a todos. Al principio, la relación fue excelente. Pep confiaba en Cancelo, le daba libertad, le permitía interpretar el juego con riesgo, pero con el tiempo, esa libertad empezó a desaparecer. Según personas cercanas al vestuario del Manchester City, Guardiola comenzó a exigirle algo que Cancelo nunca terminó de aceptar: disciplina absoluta sin balón, más rigor defensivo, menos improvisación, menos gestos individuales. Cancelo empezó a sentir que su creatividad era vista como un problema, que cada error se magnificaba, que su margen de tolerancia se reducía partido a partido. El punto de quiebre llegó cuando Pep tomó una decisión drástica: retirarle protagonismo en momentos clave, suplencias inesperadas, cambios de rol y finalmente la pérdida total de confianza. Insiders del club recuerdan entrenamientos tensos, gestos de frustración, miradas que ya no buscaban al entrenador. Cancelo no ocultó su malestar, no con palabras públicas, pero sí con actitudes. Para Guardiola, aquello fue inaceptable, porque en su sistema, la disciplina emocional es tan importante como la táctica. La ruptura fue rápida, silenciosa, irreversible. Cancelo terminó saliendo del club, primero como cesión, luego de forma definitiva, sin reconciliación, sin despedida emocional. Este conflicto fue una advertencia clara para el vestuario. Ni siquiera los jugadores más brillantes están por encima del método. João Cancelo no fue el conflicto más ruidoso, pero sí uno de los más reveladores, porque mostró que con Guardiola el talento solo sobrevive si acepta ser controlado. Número 1. Samuel Eto'o. El conflicto entre Pep Guardiola y Samuel Eto'o fue el más incómodo de todos, porque no fue solo táctico, fue personal y fue simbólico. Cuando Guardiola asumió el banquillo del FC Barcelona, Eto'o era el delantero titular, goleador, líder, campeón, pero Pep tenía otra idea. Desde el inicio, Guardiola cuestionó el rol de Eto'o, no su calidad, sino su encaje en el sistema. Le exigió sacrificio constante, movimientos que no lo favorecían, una disciplina táctica que el camerunés sentía injusta para un jugador de su estatus.
Según personas cercanas al vestuario, Eto'o percibió desde el primer día que Guardiola no confiaba en él, que lo toleraba, pero no lo quería. La tensión fue inmediata. Eto'o era frontal, directo, Guardiola frío y distante. El punto de quiebre llegó cuando Pep decidió prescindir de Eto'o a pesar de sus goles, no por rendimiento, sino por principios. El mensaje fue devastador. Ni siquiera el máximo goleador estaba a salvo. Eto'o se sintió traicionado, desplazado, utilizado. Tras su salida, no ocultó su resentimiento. Habló de falta de respeto, de humillación, de un entrenador incapaz de gestionar personalidades fuertes. Guardiola nunca respondió públicamente. No lo necesitó, porque ese conflicto dejó una marca profunda en el vestuario. Demostró que con Pep nadie es imprescindible, ni siquiera quienes ganan partidos. Samuel Eto'o fue el primer gran sacrificio del método Guardiola, y también el conflicto que definió su forma de mandar para siempre. Cuando se observan estos 5 conflictos en conjunto, aparece un patrón claro. No se trata de casualidades, ni de egos aislados, se trata de un método. Pep Guardiola no negocia el control, no suaviza su mensaje, no adapta su liderazgo para proteger nombres. Para algunos jugadores, eso fue una oportunidad de crecimiento, para otros, una presión imposible de soportar. Todos los conflictos fueron distintos, pero todos terminaron igual: distancia, ruptura o salida. Guardiola ganó títulos, muchos, pero el precio fue alto, porque el genio táctico también es un líder que exige obediencia total, y no todos están dispuestos a pagar ese coste. Esta no es una historia de villanos, ni de víctimas, es una historia de incompatibilidades, de cómo incluso el mejor entrenador del mundo puede dejar heridas invisibles en su camino. Porque en el fútbol de élite, ganar no siempre significa convencer, y a veces el mayor conflicto no ocurre en el campo, sino en el vestuario. Son